Vives de la agricultura en las inmediaciones del río Nilo. Compite por dominar los diferentes cultivos, cosecha de forma eficiente y especula para ser mejor que tus rivales. La mejor estrategia será la ganadora. En este vídeo veremos cómo se juega a Nile de Luxor y después os daré mi opinión. Estás viendo Mezi Games. Nada más abrir la caja nos encontramos con un manual de 11 páginas, todo bastante bien explicado, bien estructurado y con bastantes ejemplos. Después tenemos las cartas que componen el juego, se dividen en 3 grupos, por así decirlo. Tenemos la carta de inundación, que marca una pila especial en la que descartaremos cartas. La carta de langostas, que es un evento especial que ocurre durante la partida. Y luego un montón de cartas que componen las cosechas, diferentes elementos que podemos cosechar y alguna carta especial que se llama carta de especulación. Por último tenemos cartas para una expansión que incluye este juego, que es la expansión de los monumentos, y incluye estos 3 monumentos, la esfinge, el obelisco y el muro, y los elementos de piedra para poder crear estos monumentos. Por último tenemos las cartas de estación que nos marcarán la ronda del juego. Veamos cómo se prepara la partida. Dependiendo del número de jugadores tendremos que retirar una cantidad concreta de cartas que nos dice el manual. Como vamos a simular una partida a 2 jugadores, eliminaremos los elementos de trigo y las cartas de ricino. Además eliminaremos del juego todas las cartas que representen la estación más allá del número 2, es decir, el 6, el 4, el 5 y el 3 también las retiramos. Y las cartas de especulación asociadas a los elementos que hemos retirado, como el trigo o el ricino, veis que aquí tiene el trigo y aquí tiene el ricino, también las eliminaremos para esta partida. Una vez retiradas esas cartas, cogeremos el resto de cartas, cogeremos la carta de inundación y la pondremos en el centro de la mesa al alcance de todos los jugadores, la carta de estación mostrando el número de jugadores que componen la partida. Si fuéramos más, pues cogeríamos el resto de cartas de estación y las pondríamos de forma que el número más alto fuera visible. Esta sería el 1, el 2, el 3, el 4... el 5 y hasta 6 jugadores. Jugando a 6 jugadores, la carta visible tendría que ser el 6, jugando a 4 tendría que ser el 4 y jugando a 3 tendría que ser el 3. Así de simple. A 2 jugadores lo dejamos así. Por último, cogemos la carta de plaga de langostas y la barajamos con el resto del mazo. Colocamos el mazo al alcance de todos los jugadores y repartimos 5 cartas a cada jugador. Si en estas cartas aparece la plaga de langostas, la retiramos de la mano, robamos otra carta y volvemos a barajar la plaga de langostas en el mazo. Se elige el jugador inicial al azar y ya podría dar comienzo a la partida. Veamos cómo fluye un turno de juego. Lo primero que hacemos al principio del turno es levantar una carta del mazo de cartas y ponerla en la zona de inundación. En este momento, cualquier persona que tenga uva cultivada en su zona de juego cogerá una carta de uva de su pila y la pondrá en su zona de almacén. Pueden aparecer 3 tipos de cartas en este mazo. Una es la cosecha, en este caso la uva. Pueden aparecer las cartas de especulación, que muestran 2 cosechas diferentes, en este caso uva y lechuga. Si aparecen 2 elementos, se cosechan los 2 elementos. Y puede aparecer la plaga de langostas. Si aparece la plaga de langostas hará que la persona que tenga la pila más grande de cosecha en su zona de juego se descarte de ella. Si hay varias pilas empatadas, todas las pilas se descartarán. Una vez resuelto este evento, esta carta va al descarte y se saca una nueva carta de inundación. Así de sencillo. A partir de ahora, esta carta tiene relevancia durante el resto del turno, ya que nos impedirá jugar cartas de este tipo. Si tenemos una cebolla, no podremos jugar cartas de cebolla. Si tenemos una carta de especulación, no nos dejará jugar los elementos que aparezcan en esa carta de especulación. En este momento, el jugador en turno mira las cartas que tiene en la mano y podrá comerciar. Comerciar consiste en descartar 2 cartas de su mano o bien de su pila de almacenaje, ahora mismo no tenemos cartas en la pila de almacenaje, para hacer una de estas 2 cosas. O bien descartarme de 2 cartas para robar una carta, o bien descartarme de 2 cartas para jugar una nueva carta de inundación. Si elegimos hacer esta segunda opción, volveremos a desencadenar el efecto de la inundación, es decir, que ahora mismo cualquier persona que tenga papiros cosechará papiros. Podremos hacer
estas dos acciones de la forma que queramos, podemos intercalarlas, repetirlas, hasta que nos quedemos sin cartas en la mano, siempre y cuando podamos descartar dos para hacer este efecto. Además, descartarse de las cartas para generar estos efectos es opcional, no estamos obligados a hacerlo. Una vez hecho esto, podremos jugar cartas de nuestra mano. Imaginemos que no nos hemos descartado de nada y que teníamos 5 cartas en la mano. En la mano siempre tendremos o bien cosechas o bien especulaciones. Y tendremos que hacer una de las dos cosas, o bien plantar o bien especular. Si plantamos, jugaremos cartas de nuestra mano en nuestra zona de juego para poder plantar campos. Y podremos hacerlo de 3 formas diferentes. Primera forma de plantar. Elegimos 2 cartas del mismo tipo y empezamos una nueva pila en nuestra zona de juego. Segunda forma de plantar. Elegimos 2 cartas diferentes de nuestra mano y empezamos con ella una nueva pila, y con la otra o bien empezamos una nueva pila o la añadimos a una ya existente. Y la tercera forma de plantar, imaginemos que tenemos más cartas en la mano, es jugar cualquier cantidad de cartas en pilas de cartas ya existentes. Es decir, que podríamos jugar estas 2 lechugas aquí y esta cebolla aquí. Si en la mano tenemos una carta de especulación, podemos elegir, en vez de plantar, podremos especular. Y especular consiste en jugar un máximo de 2 cartas de especulación, ponerlas en nuestra zona de juego, y si en la siguiente fase de inundación saliera una carta con un elemento coincidente con el que tenemos en la carta de especulación, directamente robaríamos 3 cartas del mazo por cada carta que tenga ese elemento. Lo veremos en la siguiente ronda mejor. Por último, una vez plantado o especulado, robaremos 2 cartas del mazo y las colocaremos en nuestra mano. Será el turno del siguiente jugador. Vamos a simular el turno del siguiente jugador para que se vean mejor los conceptos. Empieza el turno del siguiente jugador. Levantamos una carta del mazo y la ponemos en la zona de inundación. Como yo he jugado una carta de especulación, compruebo si alguno de mis elementos coinciden con la carta que se ha jugado en la zona de inundación. Como se ha jugado cebolla y yo tengo uva y lechuga, esta carta la descarto sin ningún otro efecto. Si en esta pila hubiera aparecido una uva o una lechuga, yo descartaría la carta, pero además robaría 3 cartas, como bien indica este símbolo de aquí. Una vez realizada la especulación, miramos si algún jugador tiene cebolla en su zona de juego. En este caso, yo tengo cebolla, por lo tanto cojo una de cebolla y la pongo en mi almacén, que es una zona en el juego en la que almaceno cartas boca abajo. Antes de seguir con el juego del otro jugador, vamos a explicar una cosa importante para el juego. Ningún jugador puede tener la misma pila que otro jugador. Es decir, que si yo tengo cosechadas lechugas, nadie más puede cosechar lechugas, a no ser que coseche más lechugas que yo, es decir, 4 cartas de lechuga, y entonces me descartaría mis lechugas y el jugador que jugó más lechugas es el que va a tener ahora las lechugas. Sigamos con el turno de este jugador. Mira su mano y ve qué es lo que puede hacer. Lo primero que tiene que decidir es si quiere descartarse de 2 cartas para robar una nueva o descartarse de 2 cartas para jugar una nueva carta de inundación. Como puede jugar lechugas, en este caso decidiría coger todas sus lechugas y plantarlas en una nueva pila. Una vez hecho esto, roba 2 cartas y me vuelve a tocar a mí. Cojo mi mano, saco una carta de inundación, aquel que tenga lino cosecha lino, tengo lino, lo pongo boca abajo en mi zona de juego de almacén y decido si quiero jugar cartas de mi mano o descartarme de cartas para sacar una nueva carta de cosecha o bien robar una nueva carta. Para que veáis cómo funciona, voy a decidir descartarme de 2 cartas. Cuando me descarto de cartas, puedo decidir descartarme de cartas que tengo en la mano o bien de cartas que tengo en el almacén, o hacer un mix, es decir, que me puedo descartar un papiro de aquí, descartarme este lino y sacar una nueva carta de inundación. Por ejemplo, al salir esta carta de inundación no podremos jugar cartas de uva. Además, como nadie tiene uva en su zona de juego, nadie cosecha uva. Visto que mi jugada ha sido un poco mala, no puedo hacer mucho más, lo que decido es descartarme de 2 cartas para robar una nueva y como tampoco puedo jugarla, pasaría mi turno. Robaría 2 cartas y sería de nuevo el turno del siguiente jugador. Simulamos una última ronda con el otro jugador que mira su mano, saca una carta de inundación. En este caso ha salido una carta de especulación que muestra cebolla y lino, por lo tanto se cosechan cebolla y lino. Yo tengo cebolla, la cosecho, tengo lino, lo cosecho, y este jugador ahora elige qué quiere hacer. Como no puede jugar lino y no puede jugar cebolla, se descarta de 2 cartas, saca una nueva carta de inundación y ahora no podría jugar cebolla. Como nadie tiene cebolla, nadie cosecha cebolla. Y ahora sí, empieza 2 pilas nuevas, una de lino y otra de papiro. Al finalizar su turno, robaría 2 cartas
Y así fluiría la partida hasta que se acabe el mazo de robo. Cuando este mazo de robo se acabe, todas las cartas estarán distribuidas entre la pila de inundación, la pila de descarte y las diferentes zonas de juego. En el momento en el que se acaba por primera vez el mazo, cogemos las cartas de inundación y las cartas del descarte, las volvemos a barajar y creamos una nueva pila. En este momento le damos la vuelta también a la carta de estación, que mostrará un número inferior, y seguiríamos jugando normalmente. Saldría una nueva carta, jugaríamos los turnos, etc. En el momento en el que se vuelva a acabar este mazo y en la estación esté mostrando un 1, como no puede mostrar un 0, esta carta se descartaría y se acabaría la partida inmediatamente. Y llegaríamos a la fase de puntuación. Vamos a explicar la fase de puntuación, que tiene bastante miga. En este momento, las cartas, imaginemos que tenemos esto boca abajo aquí, tenemos estas apiladas aquí, ¿vale? Me lo estoy inventando un poco porque a efectos prácticos da igual. Bueno, ponemos esto así, ¿vale? Y bueno, digamos que estas son las cosechas que les han quedado a los jugadores. Estas no valen para absolutamente nada. Las manos de los jugadores tampoco valen para absolutamente nada. Se podrían descartar perfectamente. Y lo único que nos importa son las cartas que tenemos en la zona del almacén. Miramos las cartas y las apilamos por tipo. Así. Lo mismo para el otro jugador. Las apila por tipo. Por tipo, así. Lechugas. Vale. Y esto lo haremos de una forma. Dejadme que deje un poco de espacio. Un jugador tiene aquí cebollas, tiene lino y tiene uva. Esta es su pila más alta, esta es su pila más baja, pero como estamos jugando con 5 tipos de cosecha, tendría una pila de valor 0 y una quinta fila de valor 0, que influye a la hora de puntuar. Después el otro jugador acumula sus cartas y mira que su pila más alta la coloca enfrentada a la pila más alta del otro jugador. Lo mismo con este, la pila más alta y las dos otras pilas más altas. Y se comparan las dos pilas más bajas de cada jugador. Es decir, que la pila más baja es esta, porque aquí hay 0 cartas, enfrentado a una carta del otro jugador. La persona que gana es aquella que tiene mayor número de cartas en la pila con menor número de cartas con más cartas. Se explica difícil, pero se entiende fácil. Enfrentamos de esta forma, de forma escalonada, y como una persona tiene 0 y esta otra tiene 1, gana automáticamente la persona que tiene 1, porque tiene más cartas que sus rivales en la pila con menor número de cartas. Si se diera el caso, vamos a hacer un ejemplo, de que este jugador también tuviera los 5 elementos, vamos a ver cómo lo hacemos. Ponemos aquí un papiro. Haríamos lo siguiente. Como aquí están empatados, estas pilas se descartan, miramos las dos siguientes, estas pilas se descartan, miramos la siguiente y aquí este jugador tiene 2 cartas y este jugador tiene 3. Por lo tanto, ¿quién ganará? El jugador que tiene las lechugas. Si volviéramos a empatar aquí, seguiríamos la ronda, hasta que en algún momento alguien desempate. Si se diera el caso de que todos los jugadores empatan en todas las filas, la partida resultaría en un empate. Y así es como se juega a Nile de Luxor. Vamos a ver cómo funciona la expansión. La expansión de los monumentos que nos ofrece la esfinge, el obelisco y el muro. Si queremos jugar con la expansión, es tan sencillo como añadir las cartas de piedra al mazo general. Las cartas de piedra tienen una restricción y es que no las puedes meter en tu almacén, pero por lo demás se juegan igual que las cartas de cosecha. Si sale una carta de piedra en la carta de inundación, nadie podrá jugar cartas de piedra. Y además, cuando salga una carta de piedra en la carta de inundación, cualquier persona que tenga piedras en su zona de juego tendrá que descartar una de cada una de las pilas que tenga. Y digo cada una de las pilas porque podremos hacer 3 pilas diferentes y podremos tener 3 el mismo jugador. Es lo único que se diferencia respecto al resto del juego. Es decir, si yo en mi mano tengo piedras y yo juego en mi turno, juego piedras para crear una nueva pila, en ese momento elegiré uno de los 3 monumentos que hay en juego. Puedo coger la esfinge, el obelisco o el muro y lo colocaré sobre esa pila para indicar que esas piedras están creando esa esfinge. Asimismo, en un turno posterior podría volver a jugar una pila nueva para poder crear un obelisco o poder crear un muro. El resto de jugadores podrían jugar más piedras que yo, en este caso 3, para poder quitarme cualquiera de los elementos. Podrían quitarme la esfinge, el obelisco o el muro. Si hacen eso, imaginaros que coge el muro, yo perdería estas 2 piedras.
Además, estos elementos pueden tener diferentes cantidades de piedras. Quiero decir que si yo tengo, por ejemplo, este aquí con 3 y este aquí con 2, otro jugador puede tener el muro con 3 y yo podría jugar 1, 2 y 3 y 4 cartas para quitar o bien la esfinge a un jugador o bien para quitar el muro. Digamos que son cosechas independientes, como si fueran cosechas, pero la cosecha, el palo de la piedra va indicado por el monumento que le hemos asignado. ¿Y qué gracia tiene esto? Pues que los monumentos además tienen unos efectos. Si controlamos el obelisco, robamos 3 cartas al final del turno y ganamos 4 cartas cuando especulamos en vez de 3. Es decir, que al final del turno, en vez de robar 2 cartas, robamos 3, y si especulamos y lo hacemos bien, en vez de robar 3 cartas, robamos 4. Si tenemos la esfinge, cosechamos 2 cartas en vez de una de cada uno de nuestros campos a la hora de inundarlos. Es decir, que cuando sacamos una carta en la carta de inundación, sale lechuga, en vez de coger una lechuga en nuestro almacén, cogeremos 2 cartas de lechuga. Y si jugamos el muro, para que el resto de jugadores puedan jugar una cosecha que sea idéntica a la nuestra, no nos tendrán que superar solamente en 1 el valor de esa pila de cartas, sino que tendrán que superarnos por 2 cartas. Os lo explico mejor. Si yo tengo una pila de 2 lechugas, con la norma general, otro jugador podría coger 3 lechugas, jugarlas en su zona de juego para que yo me descartara de estas 2 y ser él el que controla esa cantidad de lechugas. Sin embargo, si tengo el muro, no valdrá solamente con 3, sino que tendrá que poner 4 cartas. O sea, me tendrá que superar en 2. Y eso es todo lo que ofrece el juego. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, comentarios abajo en la cajita de información o abajo en comentarios y yo os responderé. Pasemos a las conclusiones. Este juego de gestión de cartas me ha gustado bastante y es más, cada vez que lo juego me está gustando más. Pero vamos a analizar el juego por partes. Primero vamos a hablar de los componentes, que son cartas que son de muy buena calidad, tienen rugosidad para que se barajen bien, las cartas tienen un buen gramaje, además el arte me parece bonito. Al principio me generaba un poco de rechazo cuando lo veía fuera, o sea, cuando no lo veía en físico, ¿no? Cuando veía igual fotos o así, decía, jo, es que tiene un arte un poco raro, pero luego es verdad que lo estás jugando y es un arte súper intuitivo, que le sienta muy bien al juego, a la temática, y que realmente, pues, queda aparente. Además, la iconografía es muy sencilla, es muy clara, no hay nada que te lleve a confusión, y la verdad que para ser un tipo de juego, un filler, con bastante chicha, está muy bien esta calidad de componentes. Cierto es que el juego se siente bastante abstracto, siendo un juego de cartas. Ya sabéis que a mí los abstractos, por lo general, no es que me flipen, pero este me gusta por la profundidad que tiene. Y es que tiene una profundidad que la verdad que cuanto más juegas, más la disfrutas. Porque el hecho de la puntuación de este juego es la clave. De hecho, si este juego tuviera otro tipo de puntuación, creo que no funcionaría tan bien. Pero el hecho de puntuar con la pila de cartas que menos cartas tenga, hace que estés pensando mucho qué es lo que estás cogiendo tú, qué está cogiendo el rival, llevar un cálculo mental de qué estamos haciendo todos los integrantes de la partida, y eso hace que se vuelva un filler exigente. Puede funcionar para un público familiar, pero además creo que puede satisfacer muy bien a aquellos jugones que estén acostumbrados a juegos y que quieran profundidad en los mismos. Las primeras partidas se puede hacer un poco denso, en el sentido de que tienes varias opciones a elegir o varias cosas que tienes que hacer, como por ejemplo, tengo que descartarme 2 cartas para poder hacer esto, poder hacer lo otro. En las primeras partidas no le ves sentido. Después puedes plantar o puedes especular. Y aunque pueda parecer abrumador al principio, la verdad es que es súper sencillo. Cuantas más partidas vas jugando, más importancia le das a descartar cartas para sacar nuevas cosechas, porque como bien he dicho, la puntuación se hace sobre la pila de menor cantidad de cartas. Y puedo tener, por ejemplo, muchas cebollas que no me valen para nada, pero no tengo cartas de otros elementos. Entonces, poder descartarme de cartas que tengo en el almacén, como por ejemplo 2 cebollas, cuando sé que no me van a valer para nada, y así poder sacar una nueva carta de inundación, por ejemplo, para poder intentar cosechar otra cosa, o bien robar una nueva carta para poder plantar cosas que me interesen mucho más, me parece que es algo muy interesante. Además, como no tenemos limitación a la hora de hacer esta acción, podemos hacerla todas las veces que queramos hasta que nos quedemos sin cartas, se hace muy interesante en el planteamiento del juego. En cuanto al ritmo de la partida, es un ritmo de partida rápido, no suele haber AP porque es tan sencillo como ya habéis visto. Sacas una carta, si alguien tiene ese tipo de carta, la cosecha, miras tu mano, eliges si quieres descartarte para robar una nueva o descartarte para jugar una carta de inundación, y después juegas cartas para crear nuevas pilas de cosecha o bien para especular. Ya está.
el turno lo juegas en 15 segundos. Por lo tanto, las partidas van igual de rápidas. A 2 jugadores funciona muy bien, que es como yo más lo he jugado, y encima hace que el enfrentamiento sea mucho más directo, porque siempre estás pensando qué es exactamente lo que se ha llevado esa persona. Cuantos más integrantes en la partida, más cantidad de caos, en el sentido de, bueno, tienes que controlar muchas más personas, que es lo que se están llevando, entonces no vas a poder controlarlo tan bien, pero no deja de ser un elemento interesante. No creo que nunca lo juegue a 5 y 6 jugadores, me parece un poco locura jugar este juego a tantas personas, pero a 3 y 4 lo veo bastante bien, lo veo viable. Las cartas de especulación, además, hacen que puedas jugar un poco con tentar a la suerte. De decir, bueno, tengo cartas malas, pero voy a jugar una especulación y a ver si me tocan cartas mejores en la siguiente ronda, porque si sale una lechuga, y yo he jugado la especulación de la lechuga, entonces voy a robar 3 cartas y me va a venir súper bien para la siguiente ronda, porque voy a empezar con mínimo 5 cartas en la mano. Después, las langostas, la plaga de langostas también es interesante porque sabes que en cada vuelta de mazo te va a aparecer una vez y se va a comer la pila más grande que haya en juego. Por lo tanto, esto también va a hacer una cosa, que es que nosotros no queramos tener la pila más grande siempre, vamos a querer tener todo pilas intermedias, intentar que la pila más grande la tenga otra persona para que cuando salga esta plaga se coman la pila de la otra persona. A la vez estaremos jugando con, bueno, es que yo quiero tener esto para poder cosechar el máximo posible de esta cantidad, de este elemento, y es un juego interesante también lo que le da esta plaga. Como controlamos cuando sale, es decir, que cuando ha salido una vez ya sabemos que no va a volver a salir hasta que se acabe el mazo, durante ese transcurso en el que ha salido la plaga y se acaba el mazo, pues ya jugamos sin esa tensión. Pero hasta ese momento es verdad que esto le da gracia a la partida. Y por último, quería comentar la expansión, que esta expansión de las piedras me parece que le sienta muy bien, sobre todo cuando estás jugando sobre todo a 2 personas, cuando estás jugando a 2 personas que hay mucho más enfrentamiento, que es o lo tienes tú o lo tengo yo. Estas cartas hacen que, te puedas construir estos monumentos que dan efectos especiales durante la partida y va a hacer que la partida se diferencie mucho más de una convencional. Creo que el juego es jugable bien sin la expansión. La expansión me parece un aditivo bastante chulo, pero tampoco la veo necesaria para poder disfrutar del juego. Eso sí, cuando hayas jugado un montón de partidas, pues puede ser que esto lo consideres imprescindible porque hace que el juego cambie un poquito. En cuanto a sensaciones, exactamente las mismas, pero con estos elementos que encima a 2 jugadores hace que el enfrentamiento tenga un poquito más de gracia. Como ya os he dicho, no he jugado a más jugadores, por lo tanto, a 5 y 6 creo que no lo veo tan viable, pero a 3 y 4 parece que el juego funcionaría bastante bien. Y es el momento de dar la nota. Y es que por esa profundidad que tiene, por esa gestión que tenemos que hacer con las cartas, y sobre todo la forma de puntuar, que es lo que marca tu forma de jugar durante el resto de la partida, el sello que le vamos a dar a este juego es de un notable. Porque considero que es un juego que, aunque hayan pasado los años por él, se ha reeditado y sigue funcionando perfectamente y tiene una profundidad buenísima para la duración de partida que ofrece. Hasta aquí la reseña de Nile de Luxor, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Pon un juego en tu mesa, que yo te lo cuento, que yo te lo cuento. Pon un juego en tu mesa y suscríbete luego.